Imperio Inca. Un nuevo amanecer. Capítulo 4. El caminante busca respuesta. ¿Es marioneta o libre al andar? Jugando con el destino se enreda, en oscuro tienta, la verdad es engañosa. Los días y sus noches vinieron y se fueron, algunos más lentos, otros más rápidos. Las estaciones cambiantes dieron una vuelta entera. Ninanku-Yuchi, ese era él ahora, había asimilado ese nombre totalmente, junto con todo lo que implicaba serlo. Atrás había quedado ya su antigua vida. Poco a poco, como las piezas de un rompecabezas que se van uniendo, así, los recuerdos, las vivencias, las nuevas y viejas experiencias habían configurado quién era en la actualidad. Aunque de cuando en cuando aún surgía algún desliz, alguna palabra extraña para la gente, un gesto nunca antes visto o cosas parecidas, lo cierto es que Ninanku-Yuchi ya se había adaptado totalmente a la sociedad incaica. El interés que había acaparado con su contacto divino, paulatinamente, fue perdiendo importancia y diluyéndose con nuevos temas de interés. Él había buscado mantener un perfil bajo, al menos por un tiempo, hasta tener sus planes listos. La precipitación casi nunca lleva a buen puerto. El Imperio Inca, bajo el dominio de Huayna Cápac, se encontraba en su periodo de máximo esplendor. Al igual que sus antepasados, el Inca continuó con la política expansionista, ampliando los límites del Tahuantinsuyo, poniendo su especial atención en el norte, logrando la incorporación de diversos pueblos y culturas dentro del imperio. A su vez, hubo un notable avance cultural. Durante su reinado, en el norte del imperio, Quito se convirtió en un destacado centro administrativo y militar, cobrando cada vez más relevancia. Los conflictos fueron frecuentes en las regiones recién conquistadas. Huayna Cápac tuvo que enfrentar resistencia y rebeliones, lo que generó tensiones y desafíos para mantener el control sobre su territorio. Es por ello que el gran monarca, dejando a su hermano Sinchirroca como gobernador del Cusco, una vez más decidió emprender un recorrido por sus dominios para recordar a sus vasallos quién era su señor. Acompañado de un numeroso séquito y un poderoso ejército de 50,000 hombres con gran fanfarria y esplendor, comenzó su recorrido por todo lo alto. El Antisuyo presentaba ya pocos desafíos que resultaran provechosos, debido a la implacable selva que bloqueaba el paso hacia el este y la férrea resistencia de los pobladores, y el Contisuyo ya estaba completamente incorporado al imperio. El Chinchaysuyo era el que estaba dando mayores problemas. Es por ello que el Inca envió a uno de sus parientes más confiables, su tío, Huamana Chachi, hacia Tomebamba para que pueda supervisar dicho territorio, y en cuanto a él, decidió dirigirse hacia Collasuyo. La travesía del soberano fue lenta, atravesando ríos y valles a la sombra de los Andes. En su recorrido, dispuso la construcción de templos y edificaciones administrativas que reforzarán su autoridad imperial. Las piedras pulidas por manos hábiles se alzaron a su paso como testigos silenciosos de su presencia y su poder. Huayna Cápac, pese a su, por el momento, pacífica y placentera travesía, estaba frunciendo el ceño sumido en profundos pensamientos sobre su hijo y heredero. No le había prestado mucha atención hasta hace poco. Había dejado toda su educación a los amautas para que lo prepararan como el futuro emperador. Esto cambió repentinamente durante la celebración del Inti Raymi. Desde entonces, no podía sacarse de la cabeza que se había convertido en alguien diferente. El Huilac Humu afirmaba que fue tocado por el Inti Taita. Claro que el viejo sacerdote a menudo decía y profetizaba muchas cosas que a la larga distaban mucho de la realidad. Pero esta vez casi estaba tentado a creerlo, especialmente por la última conversación que tuvo con el muchacho. Había decidido que como su heredero, Ninanku-Yuchi debía acompañarlo en su viaje, para que ya empezara a aprender de una vez la forma de gobernar y manejar a sus súbditos.
pero para su consternación se atrevió a negarse a su orden. Montado en cólera, estuvo tentado a mandarlo al exilio a cuidar llamas. Después de todo, tenía muchos otros hijos, alguno que otro al que prefería más. Aún así, solo por curiosidad, le permitió exponer sus razones antes de decidir. El recuerdo de esa conversación volvió a revolotear en su memoria. El joven le confesó que supuestamente, en un sueño, su antepasado Manco Cápac, el primer inca, le había mostrado algunas visiones del futuro y le había encomendado cumplir una importante misión. Por ese motivo aún no podía abandonar Cusco. El inca originalmente se mostró escéptico con esta revelación. Se preguntó si algún mal aire le había dado al muchacho y lo había enloquecido. Eso explicaría sus recientes comportamientos. Sin embargo, tampoco descartó totalmente sus palabras. Recordaba que su abuelo, el gran Pachacútec, el que transforma la tierra, también recibió visiones antes de su legendaria victoria contra los chancas. Así que decidió esperar y ver si se cumplían estas cosas que su hijo le contó. Así pues, mientras contemplaba el esplendor del crepúsculo, otra vez se cuestionaba si debía creer o no en las supuestas visiones. El príncipe, tenía que admitir, si había logrado convencerlo un poco, pues le había indicado con gran exactitud la ruta que tomaría en su travesía hacia el Collasuyo, como su visita al Templo del Sol del lago Titicaca y a los pueblos de la nación de los Charcas, Tucumán y a las regiones de Chile. Aún no había compartido con nadie que tenía esos planes, sorprendido que su hijo supiera todo ello. Sonriendo, pensó que todo esto era muy, pero muy interesante, así que aceptó dejarlo en Cusco. Si al final todo esto era una farsa, se desharía de él. Solo queda esperar y ver, concluyó. Prosiguiendo su marcha, se encontró con algunas incursiones en territorio imperial generando algunas escaramuzas. Admitió que estos eventos también parecían estar encajando en las profecías, pero aún faltaba una más: la rebelión de los poderosos chachapoyas, los llamados hombres de la neblina, quienes habían sido sometidos por su padre Túpac Yupanqui con grandes esfuerzos después de sangrientas batallas. Si esto fuese a ocurrir de verdad, sí que podría llegar a ser muy problemático. Al asumir el poder, había buscado integrar totalmente a los chachapoyas como parte del imperio. Incluso tomó como a una de sus esposas, como había hecho su padre, a una importante mujer de su nobleza, afianzando aún más el lazo entre ambos pueblos. Ya habían pasado muchos años desde que se habían integrado, así que, a su forma de ver, esta zona ya estaba bajo control. Se habían mantenido tranquilos todo este tiempo. Pero su hijo afirmaba que los chachapoyas pronto volverían a tomar las armas en contra del imperio, desencadenando una segunda guerra inca-chachapoya, tan sangrienta como la primera, pero que según él, Manco Cápac le había hablado en sueños encomendando la tarea de ser el elegido para vencer definitivamente a los hijos de las nubes y ponerlos bajo su mando, afirmando que ellos eran importantes para un propósito superior en los años venideros contra enemigos que vendrían de tierras lejanas. Por tanto, pedía humildemente liderar la campaña y dirigir personalmente el enfrentamiento contra los chachapoyas cuando éste ocurriera. Esto era absurdo por donde se mire. No tenía la experiencia ni el temple para ello, ni siquiera contaba con la edad suficiente para unirse al ejército. Era aún muy joven y tenía aún mucho que aprender si quería algún día dirigir una guerra. Aún así, no quería precipitarse en sacar conclusiones. Por capricho al final, decidió apostar en favor de Lauqui. Por ello, antes de partir, solo por si acaso, había dado instrucciones a su hermano Sinchi Roca, de que, en el caso improbable de rebelarse los chachas, le otorgue el mando de un ejército. Dudaba que estas instrucciones llegaran a ser necesarias. Sus dudas se disiparon cierta mañana cuando un agotado chasqui le trajo la noticia. Chuillaxa, el gobernador designado de la región Chachapoyas, había sido tomado prisionero y se había ejecutado a otras autoridades imperiales, todo instigado por un joven guerrero llamado Yana Puma.
de antigua y respetada estirpe de los curacas que dirigieron la guerra de antaño contra el imperio. Este valeroso guerrero había reunido un gran ejército y estaba convenciendo a los otros curacas que se unieran a él. En breve, todos los chachapoyas estarían en pie de guerra. Sus fuerzas estaban fortificando Cuelap, la legendaria fortaleza que tanto le había costado tomar a Tupac Yupanqui. El Inca, alarmado por la magnitud de la revuelta, sintió la urgente necesidad de liderar personalmente la campaña para sofocar la rebelión. Sin embargo, ya se encontraba muy al sur y tardaría en regresar. Además, las palabras de su hijo seguían dando vueltas en su cabeza. Todo parecía estar cumpliéndose como éste había predicho, y no sería prudente desafiar a los ancestros. Además, no había motivo de apresurarse a volver. Su hermano se haría cargo de la situación hasta su regreso. En Cusco, Sinchi Roca, de acuerdo con las instrucciones recibidas, se dispuso a otorgarle el mando de un ejército a Ninan Cuyuchi. Acompañado de dos confiables generales, Ayarcuchi y Coriquila, y respaldado por 20,000 soldados, el joven partiría hacia el desafío que él mismo había solicitado. Además, se le cedió la compañía de 100 hombres de la Guardia Imperial, quienes también servirían como sus protectores y vigilantes. También ordenó reunir un segundo ejército, para que esté listo a entrar en acción si el Auqui fallaba en su misión, pero obedeciendo la voluntad de su hermano, no intervendrían hasta que éste sea vencido, aun si pierde la vida. Huayna Cápac lo había dispuesto así, pues quería comprobar que otras divertidas sorpresas le depararía a su hijo, supuestamente bendecido por el sol. Quería asegurarse si realmente era digno de ser su heredero. Le había advertido que, si sus profecías resultasen ser falsas, le quitaría su derecho de sucesión y elegiría a cualquiera de sus hermanos, y él había aceptado inquietantemente confiado. Ninan Cuyuchi, al enterarse de que los chachapoyas ya se habían rebelado, se sorprendió. Esta rebelión aún debería tardar un poco más en ocurrir, hasta el regreso de Huayna Cápac y su marcha a Quito. Parece ser que los acontecimientos ya estaban empezando a cambiar. Su plan original era ganar poder político entre las panacas reales, hasta el regreso del monarca, pero los nuevos acontecimientos eran mejores para él. Como había sido su deseo, se le encomendó la misión de sofocar la revuelta. Esto le convenía mucho. Sonrió victorioso por haber cumplido el primero de sus propósitos, que era la oportunidad de demostrar su valía, algo muy necesario para cumplir sus planes futuros. Con algo de incertidumbre, pero cargado de adrenalina, el joven príncipe se dirigió rápidamente hacia donde se estaba reuniendo su ejército, listo para enfrentar el desafío de los chachapoyas. Esta campaña marcaría un hito en su vida y en el destino del Tahuantinsuyo, pues estaba destinado a enfrentar una prueba que demostraría si era digno, y con ello, la libertad de hacer las reformas necesarias. ¿Sería pues capaz de torcer el destino? ¿Quién sabe?